La COE señala que la pandemia se ha llevado por delante 4.000 empresas en Aragón. Pide ayudas a los empresarios porque salvar empresas, señala, es salvar empleos. En el Pirineo también están preocupados porque los rebrotes de contagios por coronavirus en 4 comarcas aragonesas les está provocando anulaciones de reservas, aunque la distancia es evidente, es más que grande. Pero la tranquilidad, el sentido común y la prudencia parece que no están acompañando en este viaje al coronavirus. Los organismos internacionales advierten de importantes caídas en todas las economías del mundo y los gobiernos aprueban estrategias y planes de recuperación para poner en marcha medidas que ayuden a paliar esta catástrofe sanitaria, económica y social. También el Gobierno de Aragón, que ayer mismo anunciaba 510 millones de euros para dar liquidez a las empresas, para facilitar trámites administrativos y mantener proyectos de inversión pública como Bonaria o Amazon. Vamos a hablar de ello aquí en plató con el presidente de Vox en Zaragoza, Santiago Morón. Buenos días. Hola, muy buenos días. 510 millones aprobados ayer mismo en Consejo de Gobierno. ¿Qué le parece? Bien, en primer lugar, yo creo que es una cifra pues muy grande, no nos perdemos en los números, pero bueno, yo diría que están autorizados, que se van a poner en marcha, pero ni siquiera realmente tenemos la constatación de dónde los vamos a sacar. Realmente va a ser, en estos momentos, esos 510 millones salen de un endeudamiento del Gobierno de Aragón, o de todos los aragoneses, a expensas un poco de ver en qué se materializa la ayuda que pueda llegar de Europa y en qué condiciones. Lo que dice el Gobierno de Aragón es que es una reestructuración porque el presupuesto ha quedado prácticamente en papel mojado. Una reordenación, efectivamente. Que se aprobó, entonces los recursos que había para el presupuesto los reordena y de ahí saca esos 500 millones. Sí, efectivamente, una parte digamos que provendrá de esa reordenación, pero a ver, el presupuesto ya iba muy ajustado. Eso quiere decir que hay una serie de gastos que se han tenido que afrontar, gastos fundamentalmente tipo sanitario, también a nivel de sociosanitario, en educación, gastos que se han tenido que afrontar y que se autorizó al Gobierno de Aragón para poderlos afrontar sin prácticamente ninguna justificación ante los aragoneses. Pero claro, la factura, digamos que evidentemente se ha incrementado y por lo tanto esos datos, ese presupuesto que teníamos ya no vale, va a ser muy insuficiente. Por eso se autorizó ese endeudamiento del Gobierno de Aragón y ahora digamos que esta partida, estos 510 millones en parte provienen de partidas que estaban ya incluidas dentro del presupuesto del año 2020 y digamos que otras partidas pues están de momento en deuda y estamos esperando, o el Gobierno está esperando, a que se pueda cubrir con fondos que puedan llegar de Europa o del Gobierno de España. Para lo que va a servir ese dinero es para financiar parte de esas medidas, las 273 medidas que aprobaron todos los partidos políticos en Aragón, con ayuntamientos, con entidades locales, también con agentes sociales y económicos, todos los partidos menos Vox, porque no estuvo en esa firma, en esa fotografía de la estrategia para la recuperación económica y social de Aragón. ¿Por qué no estuvo Vox en esa firma y por qué se levantó de la comisión donde se dialogaba sobre estas medidas? Bien, Vox hemos mantenido una postura que además yo creo que la hemos defendido prácticamente en toda España con los mismos criterios, según la cual nosotros hemos estado, digamos, cumpliendo con nuestra obligación al pie del cañón, como suele decir, en aquellas instituciones para las cuales en este caso los aragoneses nos han elegido. Es decir, nosotros hemos presentado muchas enmiendas y muchas iniciativas a propuestas que se han planteado en el seno de las Cortes de Aragón, que es para lo que nos han elegido los aragoneses. Como diputado en el Parlamento aragonés, mi obligación es la de presentar iniciativas y acciones de impulso al Gobierno en el Parlamento. Nosotros fuimos inicialmente a esas mesas de reconstrucción, pero el formato no nos acabó de gustar, porque los debates no se hacían públicos y en sí, en principio, vimos una cierta opacidad en cuanto a todo al sistema que se iba a utilizar. Entonces, si bien estuvimos en las primeras reuniones, las primeras sesiones, pues luego decidimos que nuestra actividad se iba a centrar exclusivamente en la actividad en el Parlamento. También, como ha comentado, efectivamente, al final la firma, el acto protocolario realmente se realizó en las Cortes, pero hay que decir claramente a los aragoneses que esta mesa es una mesa asesora del Gobierno de Aragón,
no es una mesa que haya una especie de comisión que haya emanado de las Cortes de Aragón, sino que es una mesa asesora del Gobierno de Aragón, que convocó el Gobierno de Aragón. Y aunque luego al final la firma se realizó en el Palacio de la Aljafería, no es una comisión, por decirlo de alguna manera, especial o de seguimiento que se haya emanado o que se haya puesto en práctica dentro de las Cortes de Aragón. Y por el formato, por la forma, ¿merece la pena sacrificar el contenido? Porque son 273 medidas que hacen referencia a todos los ámbitos sociales y económicos. Se habla, por ejemplo, de bajar las ratios en educación, se habla de un plan industrial, por ejemplo, para apoyar el sector de la automoción, se habla de crear un centro de almacenamiento de material sanitario, se hablan de muchas medidas. ¿Por el formato vale la pena sacrificar el contenido? A ver, no quiero tampoco criticar excesivamente esta mesa, ¿no? Pero nosotros decidimos no estar por las razones que he explicado. Pero la mayor parte de esas medidas, pues nosotros, o yo por lo menos las he catalogado como un brindis al sol. ¿Y por qué? Pues porque cuando se establece realmente lo que tiene un proyecto a largo plazo o tiene unos visos de realidad a la hora de afrontar políticas económicas, es un presupuesto, es decir, no son deseos, sino que son cosas que se materializan, es decir, que a un proyecto se le asigna una cantidad económica. Si no dotamos de contenido distintas políticas, pues es prácticamente papel mojado, como se suele decir. En concreto, he hablado de las ratios en educación. Bueno, efectivamente, hay una medida que hablaba de disminuir las ratios en educación. Bueno, pues eso es un ejemplo de brindis al sol. El señor Lambán ya ha reconocido que al año que viene no se van a poder disminuir las ratios en educación. Es decir, hoy conoceremos más detalles porque el consejero de Educación va a presentar ese plan de contingencia, bueno, y veremos definitivamente si pueden bajar o no las ratios. Conoceremos los detalles en unas horas. Sí, el problema sobre todo que planteaba Lambán era la distancia entre los pupitres, que era lo que puede llevar a pensar eso, pero de momento no lo sabemos. Yo creo que, como se suele decir, la ley más importante que se aprueba en cualquier institución, en las Cortes de Aragón, los ayuntamientos y tal, son los presupuestos, porque los presupuestos de alguna manera asignan a esas voluntades políticas, asignan una partida económica. Si no existe esa correlación, nosotros podemos querer muchas cosas. Podemos querer pues, que todo el mundo, que el salario mínimo interprofesional aumente de una forma desmesurada. Podemos querer que las ratios disminuyan en 2 o 3 alumnos por aula. Pero todo esto se tiene que apoyar en una dotación económica. Y si no, al final se queda todo en papel mojado. Por hablar del dinero, que es lo que está haciendo referencia ahora mismo usted, es verdad que esto son unas medidas, es una teoría, que es verdad que todo el mundo, incluso el propio Gobierno, reconoce que hay que esperar a ver el dinero que llega, tanto del Gobierno central como de la Unión Europea, para ver cómo pueden financiarlas. Pero bueno, ya hemos visto ayer mismo que hay 500 millones de euros para financiar algunas de estas medidas. Por lo tanto, aunque no hubiera partida económica en ese documento, era una buena teoría para estar todos unidos y luego empezar a hablar de las cifras, de ver cómo se puede financiar. Muchas de estas medidas han sido aprobadas a través de proposiciones no de ley en las Cortes, es decir, que se han recogido de debates que ha habido en las Cortes y que se han incluido. Por supuesto que nosotros no estamos en contra del contenido de lo que ahí se dice. Es decir, evidentemente nosotros no podemos estar en contra de una disminución de esas ratios, por ejemplo, de alumnos por aula, si fuera posible, si económicamente lo podemos realizar. Pero, insisto nuevamente, es decir, estos documentos están muy bien, es decir, puede ser una declaración de intenciones, por decirlo de alguna forma, pero realmente lo importante y lo que nosotros queremos es que el debate esté en el Parlamento aragonés, que esté allí, que allí es donde el Gobierno de Aragón plantee estas reformas, esta reordenación del presupuesto, que se vuelva nuevamente a recuperar la transparencia en las cuentas públicas, que hasta ahora por cuestiones, digamos, pragmáticas y se han visto totalmente abortadas, es decir, no ha habido transparencia durante estos meses para poder agilizar esos pagos y para poder hacer frente a la crisis. Y nosotros queremos que para poder ejercer nuestra labor de oposición de forma legítima, pues
bueno, pues tenemos que tener acceso nuevamente a esa información y que el debate tiene que volver al Parlamento. Y ahí es donde pues seguiremos cada grupo realizando nuestra labor. Habla usted de la importancia del formato y de llevar ese debate al Parlamento, pero es verdad que, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados es donde se está debatiendo ese pacto por la reconstrucción social y económica del país, pero de ahí Vox también se ha levantado. Bien. También se ha retirado. Es una estrategia nacional al final lo que tiene. Entonces, ¿es cuestión de formato o al final es una estrategia nacional? Lo hemos visto también en Castilla y León, lo hemos visto en el Ayuntamiento de Zaragoza. Sí, a ver, los motivos son, en cualquier caso, son diferentes. Yo creo que, como digo, la razón que nos lleva a nosotros fue que no queríamos, evidentemente, estar en esa ceremonia. Vimos que realmente no encajaba con lo que nosotros esperábamos de esa comisión. Yo creo que los aragoneses tienen derecho a poder conocer lo que se habla en estas mesas y que, igual que las comisiones, por ejemplo, los plenos en las Cortes son públicos, pues nosotros éramos partidarios de que esas mesas de reconstrucción fueran públicas, que se pudiera, que los aragoneses pudieran tener acceso a esa información y a lo que ahí se debatía. Efectivamente, se ha dicho pues que todas esas personas que estaban allí eran miembros de asociaciones, de grupos sindicales o de confederaciones empresariales, es decir, que tenían una legitimidad para poder allí mostrar, digamos, sus opiniones y aportar su experiencia en esta tarea de reconstrucción. Bien, pues yo no lo pongo en duda, pero bueno, lo que entiendo es que esto debería estar abierto a toda la sociedad aragonesa. De hecho, nosotros propusimos también, dentro de las Cortes, propusimos también la creación de una comisión que se ampliara o que invitara a muchas asociaciones de la sociedad civil aragonesa para participar precisamente en esta reconstrucción, y no tuvo éxito esa propuesta que nosotros realizamos en el seno de las Cortes. Usted está hablando de la sociedad aragonesa como aragonés. También le voy a preguntar, sabe que en esta comunidad hemos sido capaces a lo largo de la historia de llegar a pactos, ya se le dice Aragón tierra de pactos, y a acuerdos impensables en muchas épocas en el resto del país, y también ahora mismo lo estamos viendo, donde a nivel nacional no se llegan a acuerdos y aquí sí que se está llegando a acuerdos. ¿No cree, le pregunto como aragonés, que aquí se podrían haber ustedes, Vox aquí en Aragón, desmarcado de esa política nacional que lleva su partido? Nosotros llegamos a muchos acuerdos. Nosotros y efectivamente, Aragón es una tierra de pactos. Nosotros en las Cortes, la mayor parte de las iniciativas que presentan muchos grupos, ya no solo de la oposición, pero bueno, pues las apoyamos. Prácticamente, no podría hablar de una estadística, pero a lo mejor pues el 70-80% de ellas hay un debate, hay unas enmiendas y realmente se suele llegar en un porcentaje muy alto a una unanimidad en cuanto a esas medidas. Sin embargo, en otras, pues lógicamente no existe ese acuerdo. Con eso quiero decir que nosotros no tenemos que demostrar nada. Nosotros ya hemos demostrado que tenemos voluntad de construir y tenemos voluntad de llegar a esos acuerdos. Pero claro, lógicamente, en aquellas cuestiones que nosotros no estamos de acuerdo o vemos que no entran dentro del formato o de lo que nosotros tenemos que realizar, pues no lo vamos a hacer. Por el contrario, sí que le diría que hay grupos que sí que han demostrado todo lo contrario y realmente en lo que llevamos de legislatura tan solo hemos podido sacar adelante 3 proposiciones no de ley. Es decir, nosotros sí que tenemos esa voluntad de diálogo y sí que apoyamos mayoritariamente muchas iniciativas de muchos grupos, tanto del Grupo Popular como del Grupo Ciudadanos, como de Izquierda Unida, por ejemplo, y sin embargo esa corresponsabilidad pues no la acabamos de ver. Y realmente hay muy poquitas iniciativas de las que hemos presentado que se han conseguido sacar adelante. Luego nosotros la voluntad de diálogo y la voluntad de acuerdo la hemos defendido y la hemos puesto en evidencia desde el primer momento en el que hemos pisado el Parlamento. Vamos a hablar de cómo estamos ahora en cuanto a rebrotes. Hay 4 comarcas aragonesas que han vuelto a la fase 2, sí. Han retrocedido. El Gobierno de Aragón dice que la situación está controlada. ¿Lo cree así? Dice el Gobierno de Aragón que ha actuado rápidamente y por eso la situación está bajo control. Bueno, hoy tenemos comparecencia del señor Lambán y efectivamente supongo que nos informará. Yo le puedo decir que en este momento no tengo datos para saber si la situación en este momento está controlada.
sinceramente, no puedo decir ni una cosa ni la contraria. Por un lado llegan las noticias o los comentarios, las declaraciones que ha hecho el Gobierno de Aragón a través del portavoz de Salud Pública, de la propia consejera, del propio presidente, pero claro, por otro lado también nos llegan noticias de vecinos y de gente de las comarcas afectadas que son preocupantes en el sentido de que pues, se mantienen situaciones de cierto hacinamiento, incluso de algunos de esos trabajadores que evidentemente pues no nos dejan tranquilos porque como sabemos la mejor forma de luchar contra esta enfermedad es precisamente manteniendo ese distanciamiento social o distanciamiento físico, y en este caso pues ese no se está manteniendo. Entonces yo querría creer que efectivamente la situación está controlada, pero sinceramente no puedo decir ni una cosa ni otra. Lo que hoy sí que vamos a insistir un poquito y le vamos a preguntar al señor Lambán es ¿por qué se ha declarado esta situación? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Y si se podrían haber hecho más cosas. Habla de hacinamiento, hay un problema claramente detectado desde hace años, no ahora, en cuanto a las viviendas de los temporeros, que es el colectivo que se está viendo más afectado por estos rebrotes. ¿Cree urgente buscar una solución de viviendas para estas personas? Hoy, por ejemplo, han pasado algunos temporeros no contagiados su primera noche en un pabellón en Fraga. ¿Pero cree que hay que abordar este problema, que hay que buscarles una solución para que puedan tener una vivienda digna? Hombre, por supuesto. Yo comparto plenamente la opinión que manifestaron incluso varios alcaldes de la zona, de que esta situación pues era insostenible y de que a lo mejor, incluso aprovechando esta situación, pues se deberían de buscar soluciones de cara al futuro, ¿no? Es decir, este año evidentemente estamos ante esta situación excepcional, pero bueno, aparte de que estas situaciones se pudieran volver a repetir en un futuro, pues a ver, todos los trabajadores que vienen a trabajar aquí a Aragón tienen que estar en unas condiciones mínimas, unas condiciones laborales mínimas. Y eso es obligación y es competencia también del Gobierno de Aragón garantizarlo. No evidentemente el pagarles un alojamiento en un hotel, pero sí que es competencia del Gobierno de Aragón exigir que esas condiciones que sean mínimas y reúnan unas condiciones higiénico-sanitarias pues que hagan que la estancia de estas personas aquí en Aragón durante este periodo de recolección de frutas pues sea una cosa digna, un trabajo realizado de una forma digna. Esta semana se ha celebrado la primera reunión de la Mesa del Diálogo del Agua. Es la primera vez, además, que Vox puede participar en el debate del futuro del agua en la comunidad autónoma. ¿Cuál va a ser la postura de Vox? ¿Van a proponer, por ejemplo, nuevos embalses? Vamos a ver, nosotros fundamentalmente, como ha dicho, pues es la primera vez que vamos a participar en esa mesa. De hecho, nos hemos sumado hace muy poquito, nuestro representante, a la Comisión del Agua. Y efectivamente, claro, nosotros lo que queremos, lo que vamos a defender es el aprovechamiento del agua, ¿no? Nosotros entendemos que el agua es un recurso muy escaso, pero que es necesario para el desarrollo. Y en el caso concreto de Aragón, que es una potencia agroalimentaria, pues en el caso concreto de Aragón es necesario para mantener esa agricultura y esa ganadería y además también la industria. Entonces, vamos a luchar por ese aprovechamiento, evidentemente manteniendo o respetando todas las normas que la propia normativa europea de aguas, como la normativa española, como el sentido común también marca, hace del cuidado de los ríos, de mantener los ecosistemas, un crecimiento, como se suele decir, sostenible. Pero no nos negamos en absoluto a ese aprovechamiento, creemos que es necesario. Y sin embargo vemos con cierto estupor cómo hay una serie de colectivos que sistemáticamente se oponen a toda esta serie de infraestructuras. Nosotros vamos a defender esas infraestructuras porque sin esas infraestructuras va a ser muy difícil poder garantizar los regadíos en un futuro. Precisamente los cambios que experimenta el clima, que ha experimentado en estos últimos años, no nos garantiza unas precipitaciones concretas en cada temporada y los agricultores tienen que regar y no se pueden ampliar de una forma incontrolada, por decirlo de alguna manera, o sin fin los regadíos si no garantizamos que van a tener agua para poder regar.
Habla de aprovechamiento del agua. ¿Eso se traduce en un trasvase? Sí, por ejemplo, es la postura que están manteniendo con ese trasvase entre cuencas en Cantabria, en el Ebro. El Gobierno central tiene que decidir si convierte en permanente algo que se ha hecho en los últimos años de una manera transitoria. Parece, además nos lo confirmaba aquí el consejero Olona, que el Gobierno central está por la labor de convertir en permanente ese trasvase. Aquí en Aragón todas las fuerzas políticas, menos Vox, han dicho que no están a favor de precisamente convertir en permanente ese trasvase de casi 5 hectómetros cúbicos. Sí, Ustedes sí que están a favor de ese trasvase. Sí, y además le diría que, volviendo un poco al argumento anterior, que incluso, lo que es destacable es que incluso muchas de estas fuerzas políticas que están en contra de ese trasvase también están en contra de que se realicen obras, infraestructuras hidráulicas aquí en Aragón para el aprovechamiento del agua. Es decir, vamos a ver, lo que tenemos que hacer es aprovechar el agua porque es una fuente de riqueza y porque garantiza el desarrollo de muchos territorios. Entonces, partiendo de esa situación, primero, como aragoneses lo que tenemos que defender es lo nuestro, lógicamente, pero es que el agua no es nuestra. El Ebro no es de Aragón, no es propiedad exclusiva nuestra. Nosotros tenemos una capacidad decisoria a través de lo que es la cuenca y la Confederación Hidrográfica. Incluso recogida en el Estatuto de Autonomía. Efectivamente, de poder exigir pues, unos caudales. Pero eso no quiere decir que el Ebro sea nuestro y que podamos querer recabar toda o querer apropiarnos de todo el contenido legal del aprovechamiento de este agua, ¿no? O sea, para nada. Es decir, yo creo que el agua es un recurso, como he dicho, muy escaso, pero es un recurso, los ríos, un recurso de todos los españoles. Por lo tanto, una vez garantizada el aprovechamiento aquí en Aragón, y una vez garantizado qué es lo que queremos hacer, o sea, de alguna manera apoyando esas infraestructuras que se van a poner encima de la mesa, ¿no? Es decir, una vez que garanticemos el desarrollo aquí en Aragón, pues nosotros, por supuesto que estamos a favor de que otros territorios se puedan también ser beneficiados del agua del Ebro, porque el crecimiento y el desarrollo de otras comunidades nos repercute también a los aragoneses. Es decir, a veces se ha utilizado el agua como un arma arrojadiza, ha sido un lenguaje de un contenido demagógico impresionante para enfrentar unas comunidades contra otras. Nosotros queremos evitar ese enfrentamiento. Nosotros lo que queremos es que nos dejemos de esa demagogia y vayamos a las cuestiones del día a día. Es decir, vamos a aprovechar el agua y si hay unos excedentes, vamos a permitir que otros territorios la puedan utilizar, porque el desarrollo de esos territorios y ese beneficio económico no va a reportar otra cosa que beneficios también a Aragón. Santiago Morón, presidente de Vox en Zaragoza, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.